Ahora sí. Bien, la insuficiencia respiratoria se considera como definición a un proceso por el cual hay una alteración de la presión de los vasos sanguíneos arteriales que refleja en hipoxemia e hipercapnia, ¿no? Entonces, acá hay dos cosas que tenemos que considerar en la insuficiencia respiratoria. La disminución del oxígeno y el aumento del CO2, ¿ya? Afectando significativamente la función de los órganos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que podemos considerar hipoxemia cuando tus niveles de oxígeno arterial están en menos de 80 milímetros de mercurio. Y podemos hablar de insuficiencia respiratoria cuando estamos hablando de menos 60 milímetros de mercurio. ¿Ya? Recuerden, menos 60, insuficiencia respiratoria, menos 80 ya comienza a tener un grado de hipoxemia. Y en el tema de saturación de oxígeno, comenzamos a ver en menos de 95% como hipoxemia y menos del 75% como ya un tema de insuficiencia respiratoria, ¿no? Que tiene relación básicamente con la curva de disociación de hemoglobina-oxígeno, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esa curva? Entonces ya una saturación de menos 75 ya tenemos menos de 60 milímetros de mercurio. Afectando significativamente la función de los órganos, ¿no? Entonces ya como entramos en un estado de hipoxemia, entonces ya podemos afectar el tema de los órganos. Debemos reconsiderar algunas cosas para evaluar cuando estamos en una insuficiencia respiratoria. La inspección dinámica precisa de las características del patrón respiratorio. Debemos saber cómo es nuestro patrón respiratorio normal y qué va a ocurrir cuando tenemos alguna modificación, ¿no? ¿Qué cosa está sucediendo cuando tenemos modificaciones del patrón? Entonces tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria, es básico acá, ¿sí? Adulto 12 a 20, ¿ya? El ritmo. El ritmo es inspiración, expiración. La amplitud, cuánto volumen estoy cargando, si son 500 centímetros cúbicos, o es menos, o es más, ¿no? Y si hay simetría entre los patrones. Esto básicamente lo voy a evaluar mejor con la espirometría, ¿ya? Con la espirometría. Entonces, una respiración normal, perdón, una respiración normal consiste en un uso rítmico ruido sin que se pueda observar intervalos entre uno y otro, ¿ya? Acá vemos un patrón normal, respiración normal, 15 a 20, ¿sí? Esto se le llama eunea. Acá le vemos taquipnea cuando la frecuencia respiratoria se incrementa. Acá vemos bradignia cuando la frecuencia respiratoria disminuye. Agnias cuando hay periodos de ausencia de respiración. Hiperacnia, de profundidad respiratoria. La respiración de Biot, ¿no? Periodo más rápido y profundo de lo normal, pero con respiraciones iguales se alteran con pausas de apnea. Chain Stop, periodos rápidos y profundos, alternándose con Kussmaul, mayor profundidad y rapidez sin intervalos de otro tipo. Recuerda, después ya vamos a ver algunas alteraciones en este tipo de tres respiraciones anormales, ¿no? Respiración de Biot, la de Chain Stop y Kussmaul, ¿en qué patógenos se van a dar más esto? Los mecanismos fisiopatológicos tenemos el CHUM o cortocircuito, el desequilibrio de la ventilación-perfusión, un FiO2 disminuido, la hipoventilación y la alteración de la difusión. ¿En qué casos, por decir, podemos considerar un CHUM de cortocircuito, un CHUM o cortocircuito?
¿Qué le dice Chris? ¿En qué casos puedes considerar un cortocircuito? Doctor, caso de ejercicio Ujú. o cuando se hace bastante actividad física. No. ¿Qué dices, Dana? Desgaste excesivo. Pierre, ¿qué dices? Pierre, Sí, doctor, aquí estoy, disculpe. ¿qué dices? Ricardo, Buenos días, doctor. Estaba pensando que cuando puede ocurrir un cortocircuito cuando el agujero que se tiene que cerrar cuando el niñito nace, el agujero interauricular, y puede haber, y si no se cierra correctamente, permanece ese agujero, puede haber mezcla de la sangre venosa con la sangre arterial. exacto, un Otro caso cortocircuito es podría ser eso. cuando hay un conducto persistente entre la arteria aorta, el callado de la aorta y el tronco pulmonar. A veces ese que debe terminar como que una especie de, ¿cómo se llama? Tejido fibroso, tejido, como una especie de, que los une. No termina así, pero continúa como una comunicación entre el tronco pulmonar y la arteria y también puede haber mezcla de sangre venosa y arterial. Cuando estamos hablando de un cortocircuito, gracias, Ricardo, es uno de los ejemplos nada más, ¿ah? Y eso es aplicable en el tema de neonatos, no para ellos nada más, ¿no? Entonces, pero existen otros casos de cortocircuito. Pero el cortocircuito, el concepto es la mezcla de sangre pobre en oxígeno con sangre rica en oxígeno, ¿no? Hay un cortocircuito. Entonces, se supone cuando ustedes tienen las venas pulmonares, están regresando hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, ustedes tienen sangre rica en oxígeno, ¿no? Un cortocircuito significa, no solamente en el caso que Ricardo nos ha mencionado, sino en cualquier evento que me pueda hacer que la oxigenación disminuya a nivel de los capilares pulmonares, ¿ya? Entonces, eso va a hacer de que la sangre que llega a las venas pulmonares y hacia la aurícula izquierda, perdón, va a tener una baja concentración de oxígeno. Y ahí se va a presentar el cortocircuito, ¿ok? Entonces, en esos casos se considera, ¿ah? Si nos damos cuenta, ¿en qué casos podríamos tener que no tengamos, que tengamos una concentración disminuida de oxígeno? Podemos tener hasta problemas alveolares, ¿no? Si yo tengo problemas alveolares donde no se está difundiendo, entonces la sangre que viene acá baja en concentración de oxígeno sigue saliendo baja concentración de oxígeno y me provoca un cortocircuito, ¿ah? ¡Chum! Entonces, cualquiera es bastante amplio la cantidad de patologías que nosotros podemos tener en el tema de de cortocircuitos, ¿ya? Bien, cuando hablamos de hipoxia, tenemos que entender algunas cosas y eh, tratar de el tema oxígeno, ¿no? Entonces, por decir, si yo tengo una presión de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio, yo ya estoy entrando en hipoxia, ¿ya? Ya estoy entrando en hipoxia. Perfecto.
Entonces, primer paso, tu paciente ha venido con un nivel de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio. Perfecto. ¿Cuál es el segundo paso para evaluar la hipoxia? ¿Qué tipo de hipoxia tengo? ¿Mm? Richard, ¿cuál es el segundo paso? La hipoxia mide la cantidad de solución de los tejidos. ¿Cuál es el segundo paso? Zafiro. El segundo paso es evaluar tu PCO2, ¿ya? ¿Cómo se encuentra? Entonces tú vas a ver tu PCO2. Tienes tu paciente que ya tiene una baja concentración de oxígeno, entonces vas a ver tu CO2. Entonces, si tu CO2 está normal, entonces es una hipoxia con CO2 normal. Entonces, este de acá se considera que es una hipoxia por una alteración del FiO2, ¿ya? ¿Quiénes son los que representantes aquí? Acá tenemos la altitud, por decir, ¿ya? Entonces, te está bajando la concentración de oxígeno, pero tu CO2 no se está elevando, entonces es normal. Tu FiO2 quiere decir que está modificándose y ahí tienes que ver el tema del altitud, por decir, es un ejemplo, ¿ya? Ahora, tienes otro paciente que tiene y su PCO2 está elevado, ¿ya? Entonces es una hipoxia hipercácnica. Hipoxia hipercácnica. Perfecto. Entonces, es una hipoxia hipercácnica. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? ¿Qué debo hacer? Iván, ¿qué debo hacer? Iván, Luciano, ventilar al paciente, no, todavía no. Ojo, ¿ventilar te refieres a ventilador mecánico? ¿A eso te refieres? No, ventilador mecánico tiene sus indicaciones. Ventilador mecánico es insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí? Exacto, Richard. Acá lo que debo ver es la gradiente arterio, la gradiente, voy a poner,
alveolo arterial. ¿Sí? ¿Y qué consiste la gradiente alveolo arterial, Pierre? Ya, la gradiente alveolar arterial consiste en el flujo de la sangre va a ser nada, que la sangre va a ser nada. ¿Cómo no te escuché? Es el proceso en el cual la sangre va a ser oxigenada, es decir, que del extremo arterial venoso, pulmonar venoso, No es eso, va al no es eso. Ricardo, ¿en qué consiste la gradiente alveolo arterial, sabes? Me parece que son las diferencias de presiones que hay entre el alveolo y el vaso sanguíneo para, para que ocurra difusión. Y debe ser creo que menor a 15. Exacto. La gradiente alveolo arterial es la diferencia que existe entre la concentración de oxígeno alveolar y la concentración de oxígeno arterial. ¿Sí? Esta diferencia. Entonces, esta diferencia, Richard, ¿cuánto es el valor normal? Menor de 15, Dalma. Así es. Entonces, esto debe ser menor de 15. Si nosotros estamos viendo mayor de 15, ya estamos hablando de que hay una diferencia entre la gradiente alveolo arterial. Entonces, muy bien. Regresamos. Tenemos nuestro paciente que tiene baja concentración de oxígeno, pero que su PCO está normal, entonces es una alteración del FiO2. Tenemos nuestro paciente que su oxígeno está bajo y que su PCO2 está elevado. Lo siguiente es buscar la gradiente alveolo arterial. Si tenemos una gradiente alveolo arterial normal, ya, entonces este problema es por hipoventilación. ¿Ya? ¿Y por qué puedes tener hipoventilación? Por problemas neuromusculares. Puede ser también por problemas neuromusculares como medicamentos, las benzodiazepinas, una intoxicación por benzodiazepinas, el alcohol también, una deprivación por el alcohol, y también podría ser por enfermedades vasculares cerebrales, ¿no? Daños a nivel del bulbo, a nivel de los centros respiratorios. ¿Ya? Entonces, tenemos nuestro segundo acá. ¿Ya? PCO2 alto con gradiente normal. Hipoventilación por problemas neuromusculares y por los que ya les acabo de mencionar. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si mi paciente tiene PCO2 alto y tiene una gradiente elevada? ¿Ya? Una gradiente elevada. Entonces, aquí, ¿cuál es mi plan? Oxigenoterapia. ¿Ya? Ya lo sometiste. ¿Responde? No responde. Si responde, quiere decir que estás por encima de 80 milímetros de mercurio. ¿Ya? Si no responde, sigues menos 80 milímetros. Perfecto. Entonces, si no responde, perdón, si responde, entonces tu problema ha sido, puede ser una alteración del proceso ventilación-perfusión. O puedes tener un problema en la difusión del gas. ¿Sí? ¿Quiénes me dan alteraciones de la ventilación-perfusión? Neumonía. ¿Tienes también qué otras cosas me pueden dar alteración? El asma. ¿Ya?
¿Y quiénes me dan difusión? Las EPIs. Tienes las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. ¿Ya? Y en el otro grupo, si no responde a la terapia, aquí ya estamos en CHU o cortocircuitos. ¿Ya? Aquí puede existir un daño alveolar. ¿Ya? Tus alveolos están destruyendo, están inundados, están inundados, están por diversos factores, están que no permiten la difusión del gas. Entonces, ahí va a haber un cortocircuito. ¿Por qué? Porque la sangre que está llegando hacia los capilares pulmonares no se está oxigenando y está regresando con poca concentración de oxígeno. ¿Ya? Y daño alveolar o daño capilar. Acá están los síndromes de distrés respiratorios del adulto. Y en el daño capilar puede ser un tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Entonces son 5, pues, como habíamos mencionado hace un momento. El FiO2 por altitud, alteración del FiO2, hipoventilación por alteración del BQ, por alteración de la difusión y por alteración del SHON, o por una modificación. Entonces, esa es la manera como nosotros en la práctica clínica vamos a llegar a determinar frente a qué tipo de hipoxia nos estamos enfrentando. ¿Sí? ¿Les quedó clara esa parte o alguna duda? A lo que se refería Luciano. Luciano, cuando hablamos de criterios de ventilación mecánica, ya que hemos estado o seguimos con el tema del COVID, ¿sí? Criterios clínicos vas a tener si tu paciente tiene fatiga muscular o fatiga respiratoria, ¿ya? Si tu paciente está inestable hemodinámicamente, hipotenso, todo esto, ¿no? Y si tu paciente tiene alteración del nivel de conciencia. Esos son los criterios clínicos. Los criterios gasométricos. pH menor de 7.3. SO2 elevado y PO2 bajo a pesar de la terapia con oxígeno. ¿Ya? Entonces, esos son los criterios para ventilador mecánico. A todos les ponemos ventilador. Después, bueno, no hay motivo de esta clase, pero de repente en práctica podemos explicarles un poquito sobre el tema de genoterapia, ¿no? O sea, cuando que tú pones cánula binasal, ¿no? ¿Por qué pones mascarilla? ¿Por qué pones mascarilla con reservorio? ¿No? ¿Cuánto es el FiO2 que estás trazando? Etcétera. Ya lo vamos a ver. Bien, cuando existe un problema de hipoxemia, entonces va a haber mecanismos que van a tratar de compensar, como son el incremento del intercambio gaseoso pulmonar. También voy a tratar de incrementar el flujo sanguíneo pulmonar, mejor adaptación de la ventilación y perfusión pulmonar y el incremento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Son mecanismos compensatorios. Voy a incrementar la concentración de hemoglobina también. Voy a tratar de mayor disociación de oxígeno de la hemoglobina a nivel de los tejidos. A nivel de tejidos, ¿ya? No, esto de acá es a nivel de capilares pulmonares. Por favor, no me vayan a poner después, no, pero usted dijo de que tenía que ver en incremento de la afinidad de la hemoglobina al oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer que se disocie? No, este es a nivel de capilares pulmonares. Mejor lo pongo grande porque si no van a decir que no les dije. ¿Ya? Capilares pulmonares, y este sí es a nivel de los tejidos, capilares tisulares. Aumento del gasto cardíaco y de la perfusión mística.
Insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad para mantener una adecuada oxigenación o eliminación del CO2 que se manifiesta con taquimia, alteración del sensorio y otros tipos de síntomas, como de signos. La evaluación clínica es poco fiable porque, como les mencioné, supongamos fatiga. Bueno, varios pacientes se fatigan. Hemodinámicamente inestable. Puedes tener muchas enfermedades que puedas tener hemodinámicamente inestables. ¿Sí? Y nivel de conciencia. Si nos damos cuenta, con varias enfermedades que no. Entonces, la evaluación clínica es poco fiable para predecir los valores específicos de CO2 y PODOS. Entonces, la insuficiencia respiratoria se puede mostrar por alteración de los vasos arteriales menor de 60, ¿sí? Y precio mayor de 45 a 50 mililitros de mercurio. Entonces, ahí cuando tenemos esos valores, nosotros estamos diciendo insuficiencia respiratoria. Entonces, acá vemos cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes salen de acá, están con 100 de PO2 hacia la aurícula izquierda. Realmente lo que llega a los tejidos es 95 milímetros de mercurio. La PO2 alveolar, 100 milímetros de mercurio. Por eso que con diferencias, el gradiente alveolo arterial, entonces estamos comparando esto. Estás comparando. Unas consideraciones. PAO2 de pie, 104 menos 0.27 por la edad. La PAO2 acostado, 103.5 por 0.42 por edad. La gradiente alveolo arterial, ¿no? Que se saca la diferencia. La PI2, ¿sí? Que se saca, ya lo hemos visto en parte de fisiología. ¿Sí? Y acá tenemos, ¿no? Mecanismos de etiología clínica, ¿no? Si yo tengo una hipoxemia aguda, si tengo una hipoventilación, perioperatorio, por el shock, ¿no? Los tipos de insuficiencia respiratoria. Vamos a tener 4 tipos de insuficiencia respiratoria. El tipo 1 es la insuficiencia respiratoria hipoxémica pura, o sea, acá solamente hipoxia, menor de 60 milímetros de mercurio o saturación menor de 90%. ¿Ya? Los de chunco cortocircuito, sangre venosa mixta que pasa a la circulación arterial sistémica después de evitar unidades pulmonares funcionantes, que pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos, ¿no? Procesos congénitos o procesos adquiridos. Acá tenemos algunas características, por decir, el edema pulmonar cardiogénico, el heterogénico, el edema pulmonar mixto, el edema pulmonar de etiología no conocida, no mejora con aporte de oxígeno si la fracción de gasto cardíaco sufre un cortocircuito que supera el 30%. La insuficiencia respiratoria tipo 2, acuérdense entonces la insuficiencia respiratoria tipo 1, estamos hablando de hipoxemia pura, y estamos hablando de cortocircuitos o CHUM. Insuficiencia respiratoria tipo 2, estamos hablando de primera insuficiencia respiratoria hipercápnica, la que estaba para este grupito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos PCO2 normal, PCO2, ¿no? Entonces, acá en insuficiencia respiratoria hipercápnica tengo presiones mayores de 45 a 55 y aparece una acidosis respiratoria con un pH menor a 7.35. Hay un aumento de la producción de anhídrido cárnico, hay un aumento de la ventilación del espacio muerto y una disminución del volumen de la ventilación minuto total. Puedo tener acidosis respiratoria que puede precipitarse si mi paciente tiene fiebre, si tiene sepsis, si hay convulsiones, ¿no? La oxidación de los carbohidratos genera más anhídrido carbónico, molécula de oxígeno consumido que las grasas. Espacio muerto aumentado, cuando determinadas zonas ventiladas del pulmón no reciben perfusión y el descenso de la perfusión regional es mayor que la ventilación. Enfermedades intrínsecas del pulmón.
anomalía de la pared torácica, otros trastornos que pueden aumentar el gradiente alveolo arterial. Disminución de la ventilación minuto, quienes están involucradas, enfermedad del sistema nervioso, lesiones medulares, nervios periféricos, trastornos musculares, anomalía de la pared torácica, algunos medicamentos, anomalías metabólicas, y acá hay una característica de que mi gradiente alveolo arterial está normal, ¿no? En la disminución de la ventilación. La insuficiencia respiratoria tipo 3 es la perioperatoria, casi siempre se deben a telectasias de origen multifactorial. ¿Ya? Hay una disminución de los volúmenes pulmonares y la causa los efectos de la anestesia, lo cual va a producir anomalías en la función del diafragma, ¿no? Secundarias a una cirugía o al dolor, se va a encontrar un edema intersticial que colapsa las pequeñas vías respiratorias. Y la insuficiencia respiratoria tipo 4, el tema es con el shock o la hipovolemia. ¿Sí? Entonces acá vemos, por decir, mecanismos: hipoventilación, alteración del BQ, difusión, CHU. Acá solamente faltaría la alteración del FiO2. ¿Okay? La presión alveolar, la PaO2, que vendría a ser la presión arterial de oxígeno, está baja. En la hipoventilación, en todos está baja, hay hipoxemia. En la PaCO2, en la hipoventilación está elevada, ¿ya? Después en el resto está normal o disminuida. Y la gradiente arterioalveolar, alveolar arterial, perdón, está normal en la hipoventilación, en BQ está elevada, y en el CHUM está muy elevada, ¿no? Respuestas a oxígeno, casi todas responden, menos la del CHUM, o los cortocircuitos. Y acá tenemos sus principales exponentes: síndrome respiratorio agudo, síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Y cuál era su otro exponente? Casey, ¿cuál era el otro exponente? Casey. Ori, ¿cuál es el otro exponente? A ver, Richard, Sí, doctor. ya estás presente, porque ahorita están que no sé. Alejandro, Angie, Presente, doctor. No sé si se escucha mi audio.
Sí, sí, se escucha. Ah, ya listo. Angie, Rosales, Blas Rosales, Carlita, Presente, doctor. Cristian, Presente, doctor. Cris Castro, Presente, doctor. Cori. Presente, doctor. ¿Por qué no respondiste cuando te pregunté hace rato? No le he escuchado la pregunta, doctor, disculpe. Dalma, Presente, doctor. Dana, Diana Espinosa, Estrella, Fernando Pinedo, Presente, doctor. Geraldine, Presente, doctor. Hilary, Presente, doctor. Iván, Jonathan, Dijo Jonathan, doctor. Luciano, Ah, presente. Presente, doctor. Casey, Margarita, Presente, doctor. Pierre, Ricardo, Silas, Zafiro. Presente, doctor. Ya. Entonces, casi todos están. Entonces, ¿por qué cuando les pregunto no dicen ni siquiera un poco la respuesta o no lo sé? O dirán, no lo he leído, algo. Doctor, disculpe, de mi compañera Diana se le ha ido el internet, doctor. Por eso no está en el Cisco tampoco ahorita. Ya. Sí, pero hay algunos que sí están y les he preguntado y no. ¿Ya? Este es, la clase se interactúa, ¿ya, chicos? Entonces, acá cuando en el tema del chung habíamos dicho dos cosas, pues. Que puede ser, el tema del chung puede ser por daño alveolar, ¿sí? O puede ser por daño capilar, para que se acuerden bien. Cuando hablo de daño alveolar estoy hablando del síndrome de distrés respiratorio agudo o abrupto. Y cuando hablo del daño capilar estoy hablando de tromboembolismo pulmonar. ¿Ya? Por eso es que es bien difícil que responda al oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿en quiénes está en este caso? La neumonía típica por COVID. ¿Sí? Está acá. Entonces, ahí está. Bien, entonces espero que haya quedado claro el tema de insuficiencia respiratoria, sobre todo los valores y los tipos de insuficiencia respiratoria que ustedes puedan tener.
¿ya? Después van a ver el manejo de la insuficiencia respiratoria, que eso va a ser posteriormente, pero acá hay que identificar bien cuándo estamos hablando de hipoxemia, cuándo estamos hablando de insuficiencia respiratoria, ¿no? Y los tipos de insuficiencia respiratoria que puedas tener, ¿no? Y los niveles de hipoxemia que puedo tener. Bien, hablemos de una de las enfermedades que más nos ha azotado, que más nos persigue durante siglos, ¿sí? Y que en nuestro país, lamentablemente, es uno de los mayores representantes de esta enfermedad, que es la tuberculosis. ¿Ya vieron Mycobacterium en micro? Sí, doctor, ya hemos visto. Ya, entonces más o menos van a entender un poquito mejor todavía, ¿no? Perfecto, entonces es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculosis y puede afectar a cualquier tejido, de predilección al parénquima pulmonar. Es una bacteria celular, más o menos menor de 2 micras. No es formador de esporas, es de crecimiento lento, es no móvil y es oxígeno dependiente, ¿ya? Por eso se le llama la bacteria del no. No forma esporas, no tiene crecimiento y no se mueve, ¿ya? Algunas características de su estructura: membrana plásmica, su peptidoglucano, que es el PAM, ¿no? Eh, Proteínas asociadas, muy importantes para la reproducción y también para, digamos, la invasión de los tejidos. Pero eso ya lo han visto con mayor detenimiento en la parte microbiológica. Vamos a ver. Dentro de las patologías, como vemos acá, en los últimos 200 años, por decir, la tuberculosis tiene muchos más casos que la malaria, que la influenza, que el cólera y que el mismo SIDA, ¿no? Entonces, tiene muchos más casos. Y después vamos a ver por qué es tan difícil de controlarla, ¿no? Entonces, acá vemos 9.6 millones aproximadamente en el 2014. Fíjense, 1 millón de niños aproximadamente infectados, 1.2 millones que tienen VIH y tienen tuberculosis. Esta es una asociación muy fuerte, es una asociación bastante fuerte. Pacientes con HIV, pacientes con tuberculosis, ¿ya? Por el tema inmunológico, como vamos a ver posteriormente, ¿no? La patogenia. Mi paciente, mi paciente va a tener tos, ¿sí? Va a tener tos. Entonces, normalmente nosotros, un paréntesis, normalmente nosotros tenemos que, para que, según la norma técnica del MINSA, ahí les he alcanzado un archivo donde está la norma técnica del MINSA sobre tuberculosis. ¿Y por qué les alcanzo? Porque tuberculosis es algo que ustedes van a ver siempre acá en el Perú, ¿ya? Siempre. Entonces tenemos que saber bastante sobre este tema de tuberculosis. No puede existir un médico en el Perú que no sepa sobre tuberculosis, pero sí lo hay, ¿ya? Entonces por eso desde una vez ya los vamos preparando para que conozcan sobre una de las enfermedades que más nos aqueja y que más nos complica la existencia en el sistema de salud, ¿ok? Entonces, según la norma técnica del MINSA, un sintomático respiratorio es un paciente que tiene tos más expectoración por 2 semanas para adelante, ¿ya? Entonces, a este paciente yo lo catalogo un sintomático respiratorio. Ahora, si es un sintomático respiratorio, debe pasar a hacerse su evaluación por sospecha de TBC. Acá hay un dicho, ¿no? Tos y expectoración
es tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Entonces va a depender, la patogenia o el contagio va a depender de varias cosas. ¿Ya? La duración e intensidad de la exposición. Es distinto que tú estés expuesto 1 hora a que duermas con una persona 12 horas que tiene tuberculosis. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Dentro de la exposición también hay que considerar los ambientes, ¿ya? El hacinamiento. Muchas personas viviendo en un ambiente único, ¿ya? En un metro cuadrado, por decir. Entonces, muchas personas viviendo en el hacinamiento, entonces vamos a tener riesgo de tuberculosis, ¿ya? Cualquier tipo de infecciones respiratorias. Por eso es de que en el COVID también les recomiendo de que estén en lugares aireados y en zonas donde tengan buena ventilación, porque la mayoría de problemas respiratorios se contagian a través de la misma forma, ¿no? Ya sean por inhalación, ¿sí? Inhalación o aspiración, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa? Entonces, si yo estoy mucho tiempo, si yo estoy expuesto durante mucho tiempo en un ambiente cerrado y la susceptibilidad del huésped, estado inmunológico, ¿ya? El estado inmunológico. O sea, si mi paciente está inmunodeprimido por cualquier otra enfermedad, es más propenso a que haga la enfermedad. También otra cosa, virulencia. Virulencia, ¿ya? Entonces, hay Mycobacterium y hay Mycobacterium, ¿no? Entonces, están los Mycobacterium simples, están los multidrogo resistente y los últimos que salieron, los XDR, ¿no? Los que son ya muy resistentes. Multidrogo resistencia se le denomina que tenga resistencia a 2 fármacos del esquema 1. Por lo general, rifampicina e isoniazida, ¿no? A estos dos fármacos, ¿no? Entonces ellos todavía, a esos dos fármacos, entonces tú ya le consideras multidrogo resistente. XDR ya es XDR ya es cuando tienes más a los fármacos del segundo esquema, ¿no? Luego de desarrollar enfermedad en 6 semanas aproximadamente, el periodo de 2 a 6 semanas expuesto, ¿no? Entonces, acá vemos tos, eliminación de gotitas y el riesgo que se obtiene cuando estamos en lugares con hacinamiento, ¿no? Bien, la patogenia o la fisiopatología, ¿ya? Entonces, dos personas entran en contacto, ¿ok? Entr- eh, en- traten de entender bien esta gráfica porque he tratado de ser lo más resumido posible como para que lo puedan entender, ¿sí? Entonces, dos personas entran en contacto, una de ellas tiene tuberculosis, ¿sí? Y elimina sus gotitas sol y esta persona lo obtiene, ¿ya? Perfecto. Mi Mycobacterium ha ingresado a su vía respiratoria, ¿ya? Ya se encuentra en el alveolo. Entonces, ¿qué ocurre? Tu macrófago alveolar es el primero en encargarse de detectarlo y tratar de fagocitarlo, ¿ya? Lo detecta, lo engloba, lo tiene en su fagolisosoma, pero no lo puede destruir. ¿Y por qué no lo puede destruir? Porque no lo conoce bien todavía. No sabe qué hacer con él. Una vez que lo ha englobado, no sabe qué hacer con él. ¿Ok? Entonces, el macrófago con el Mycobacterium dentro de él no lo sabe, no sabe qué hacer. Entonces, lo que va a hacer es tratar de pedir ayuda, ¿ya? Y se lo presenta a un linfocito T CD4, ¿ya? Pero este linfocito TCD4 que está ahí nada más en la circulación, este linfocito TCD4, ¿ya? A- tampoco sabe qué hacer con él.
Porque nadie se lo presentó, nadie le dijo cómo era, nadie le dijo de qué características tiene. Entonces sabe qué hacer con él. Y comienza a liberar interleuquinas 12. ¿Ya? Estas interleuquinas 12, ¿ya? Hacen que esta información viaje a través de los ganglios, ¿ya? Se va a través del sistema linfático y se dirige a los linfocitos TH1, que son los linfocitos G, ¿no? Los linfocitos T-gel, son los linfocitos TH1. Perfecto, entonces el linfocito TH1 dice, ya estando en el sistema linfático, dice, ya, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es activar a tus macrófagos, o sea, a este macrófago tienes que activarlo, ¿ya? Y para activarlo, yo voy a liberar interferones, ¿ya? Lo cual me va a hacer que activen los macrófagos, que yo ya tenga citotoxicidad, que se incremente la citotoxicidad de los linfocitos T, ¿sí? Y voy a hacer también de que se incremente la actividad gracias al factor de necrosis tumoral de los neutrófilos y que lleguen más monocitos. ¿Perfecto? Entonces tú ya los activaste. Entonces, una vez que activaste al macrófago, el macrófago ya tiene la capacidad de destruirlo. Y el macrófago se convierte en células epiteloides, comienza a crecer y se va a convertir en células epiteloides y en células gigantes. Gracias a estas células epiteloides, ¿ya? Y al factor de necrosis tumoral es que van a llegar más monocitos, ¿ya? Van a llegar más monocitos y se van a convertir en macrófagos para tratar de controlar a la infección, ¿ok? Este proceso lo hace el 95% de personas que estén expuestas al micobacterio. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? De que para que ocurra desde aquí, desde este proceso hasta acá, han pasado por lo menos 2 a 3 semanas. ¿Ya? 2 a 3 semanas. Entonces, una persona que está inmunoprotegida, que está, digamos, no está inmunocomprometida, que tiene buena defensa, que tiene un estado nutricional, va a hacer este proceso y aquí finaliza como un granuloma. ¿Ya? La formación de un granuloma. Perfecto. Entonces, acá finaliza. Entonces, la mayoría o los pacientes que han sido expuestos al Mycobacterium, por decir personal de salud, bastante. Hay muchos personal de salud que a veces les toman una placa y ven un pequeño granuloma ahí, y es porque han estado expuestos al Mycobacterium, porque nosotros como personal de salud estamos expuestos al Mycobacterium de pacientes tuberculosos o que ni siquiera sabían que tenían tuberculosis, ¿no? Bien, ese es el 35%, recuerdo. Ahora, el 5%, mientras que estoy esperando este proceso, ese 5% puede ser que tenga alguna alteración, puede ser que tenga una disminución de la inmunidad, puede ser que esté en un estado nutricional deficiente o esté recibiendo tratamiento para un tipo de neoplasia, etc. Entonces, estos de acá, este 5% no se controla de esta manera y el Mycobacterium ingresa a la circulación, ¿ya? Ingresa a la circulación. Y al ingresar a la circulación me puede hacer la tuberculosis miliar, que es la tuberculosis que compromete a todo el pulmón, o puede hacer la tuberculosis progresiva, la que ya hace la enfermedad. Porque en este proceso del 95%, los pacientes no hacen enfermedad, ¿ya? O sea, estos de acá no hacen enfermedad. Entonces, pero en este 5% los pacientes hacen la progresión a la enfermedad pulmonar. O también puedo tener la tuberculosis diseminada, que vendría a ser la tuberculosis cuando se disemina hacia otros órganos, ¿no? Y por esa razón es de que encontramos tuberculosis cerebral, encontramos tuberculosis a los huesos, tuberculosis renal, etcétera, ¿no?
entonces en este tipo de pacientes. Y este tipo de pacientes son los que más fácil hacen la reactivación. ¿Ya? ¿Por qué se reactiva a veces? ¿O por qué decimos de que todos podemos estar en el Perú contagiados y que después bajan tus defensas y acá es donde se activa nuevamente? Porque ya este proceso, al tener tus defensas bajas, ya no se va a dar de la mejor manera, ya no vas a controlar y ni lo vas a entabicar el proceso. ¿Ya? Entonces, tú te puedes reactivar porque disminuyen tus defensas y esto ya queda libre y vas a hacer la enfermedad, la tuberculosis progresiva que le ¿ok? Entonces, 2 a 3 semanas, no se olviden. Acá también viene el tema de la prueba de PPD, que dura entre 2 a 6 semanas. O sea, yo puedo estar con la enfermedad y si me sacan una prueba de PPD a las 4 semanas, me sale negativa y no significa que no tenga, sino que todavía no es capaz de detectarla. ¿Ya? Entonces, esta es una manera bastante simple, bastante detallada de cómo es que ustedes se provoca o se puede provocar la infección por tuberculosis. ¿Alguna pregunta antes de pasar a otra parte de la parte fisiopatológica? ¿O les ha quedado claro? Doctor, para, para acotar un poco, también se alojan en los lóbulos inferiores, donde hay mayor concentración de oxígeno, ya que esta bacteria necesita más cantidad de oxígeno para su desarrollo. Ahora, dime tú por qué los lóbulos inferiores, perdón, si se supone que el oxígeno se va a las ápices, ¿no? ¿Por qué crees tú que dices que los lóbulos inferiores es donde se aloja más? Ah, Y bueno, recordemos que el oxígeno es un gas volátil y el gas volátil va hacia arriba. yo he leído que decía que eran las regiones ¿Pero, subpleurales pero por qué? y, y también son los que profesionalmente ventilación. ¿Pero por qué? Pues, o sea, vamos al razonamiento. Si es oxígeno, se va a las partes superiores, ¿cierto? A las partes superiores, porque vuela, o sea, es volátil. Entonces, ¿por qué el Mycobacterium no prefiere esas partes y se va a las partes inferiores? ¿Qué dices, Pierre? Está escribiendo ya. Eh, hasta donde recuerdo las partes inferiores son las que reciben ¿Recuerdas qué? hasta donde recuerdo las partes inferiores, las bases de los pulmones reciben tanto más ventilación como más perfusión. ¿Por qué? Eh, La pregunta es ¿por porque qué? por la misma gravedad, porque ¿Cómo cuando hace gravedad si estamos hablando de oxígeno? por eso, pues no, claro, ¿Y cómo el mira, oxígeno va a tener gravedad? pero ¿dónde está el oxígeno? ¿Hacia dónde va? Hacia las A partes través de los superiores. capilares. Va de Estamos los, hablando de alvéolos, ¿ah? No estamos por eso, hablando de sangre. por- pero ¿hacia dónde va la sangre? No va de los alvéolos No, no, hacia no, los no estamos hablando de sangre, estamos hablando de alvéolos. Yo te puedo creer la gravedad con la sangre, porque la sangre tiene un claro, con la peso, sangre, ajá, exacto, pero no apuntada estamos hacia hablando ahí. de sangre, estamos hablando de oxígeno, alveolar. Sí, sí, pero ¿dónde hay más cantidad de alvéolos funcionales? O sea, más tiempo es a nivel de las bases, porque debido a que la sangre está, por gravedad, siempre tiende a ir hacia abajo, es por donde se va a dar más rápido el cambio gaseoso. Si es que nos ubicamos en una parte más superior como el apex, va a ser, la presión también va a ser más baja, por el mismo hecho de que hay menos cantidad de capilares que van a estar en No, contacto capilares con el... no, Pierre, quítate esa idea de la cabeza, ¿sí? Lo dice Angie. Y en parte lo estabas diciendo, pero ya te mezclas con capilares y ahí viene el problema, ¿sí? Es cierto, más se van hacia las bases, pero no es porque, digamos, si nosotros nos vamos a la base de la física de los gases,
Los gases van a tener tendencia a ir hacia las partes más altas. Pero lo que dice Richard y lo que dices tú, que van a la parte de las bases, es perfecto, sí, pero ¿por qué? Porque hay más parénquima pulmonar, hay más alvéolos en las bases, por una distribución anatómica, ¿sí? Pero no es por gravedad. Si estamos a la gravedad, entonces deberían irse hacia arriba. Pero como hay más parénquima alveolar en las bases, pues obviamente hay más cantidad de oxígeno en las bases, pero no es por un tema de gravedad. Cuando hablamos de gravedad es hacia los capilares, es hacia los capilares. Sí, pero tú me estás diciendo sobre los capilares. Entonces gravedad es igual a la sangre, ¿no? Entonces, por eso, Pierre, te estoy diciendo de que una parte estaba bien lo que me estabas diciendo, pero cuando ya te metes con los capilares y con la gravedad, no está bien. ¿Entiendes? No te dejas entender en todo caso. Más claro es claro, como me decía Angie, ¿no? Hay mayor cantidad de alvéolos en las bases que en los ápices. Y al haber mayor cantidad de alvéolos en las bases que en los ápices, obviamente vas a tener más concentración de oxígeno a nivel de los alvéolos. Ojo, el Mycobacterium no busca el oxígeno en los capilares, el Mycobacterium busca el oxígeno en los alvéolos, ¿ya? Entonces, ese tema de los capilares está de más, pero creo que ya me entendiste, ¿no? Bien, entonces, esta era la manera como es que se presenta y por qué nosotros podemos tener. Entonces, la mayoría de nosotros puede ser que haya y que hemos llegado hasta granuloma, hemos sido ese 95% de personas que solamente ha tenido la primoinfección, ¿ya? ¿Qué pasa? Bajan sus defensas, este proceso ya no se puede controlar. Y al no controlarse, el Mycobacterium comienza a replicarse, a multiplicarse y a invadir más áreas alveolares, ¿no? Entonces, ese ya se llama la tuberculosis progresiva. Cuando tú recién empiezas, tienes contacto y haces tuberculosis progresiva de frente, eres ese 5% que tiene algún problema inmunológico o nutricional que no puede controlar adecuadamente este proceso. Acá nuevamente es una gráfica, ¿no? Muy parecido. Acá por eso es de que el macrófago no sabe qué hacer con él y se dirige hacia el sistema linfático. Y en el sistema linfático avisa a las T nativas y a las GEL. Y los GEL le dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacer activarte. Gracias al interferón, ¿no? Actívate. Y al activarte, entonces ya puedes destruir al micobacterio, ¿no? Entonces, y acá también activa a los linfocitos T, no solamente a los linfocitos T, ¿no? Y entonces ahí comienza a tener este proceso, ¿no? Las 4 o 5. Ahora, ¿qué sucede? Cuando pasa este proceso, ¿no? Una vez que ya estás acá, va a haber destrucción del neutro, va a haber destrucción de micobacterium, perdón, destrucción de los macrófagos. Y el sistema va a tratar de controlar este proceso de formación. Entonces ahí es donde se forma el granuloma, ¿no? Entonces, ya, cuando no somos capaces de hacer eso, entonces se puede diseminar. Y acá decir un granuloma, ¿no? Está compuesto por macrófagos muertos, infectados, por Mycobacterium, ¿no? Está compuesto por macrófagos del epitelio, macrófagos nuevos, está compuesto por células gigantes, está compuesto por células epiteloides, ¿no? Y
también está compuesto por células B, por células T, por células. Entonces, todo este proceso forma el granuloma. Un término que van a observar es el complejo de Ghon, complejo de Ranke. ¿Ya? Eso lo van a observar. Entonces, en la tuberculosis primaria, cuando recién empieza el proceso, cuando recién están haciendo esto ustedes, ¿no? Entonces se va a formar el complejo de Ghon. ¿Ya? ¿Qué significa? Que voy a encontrar algunas áreas de linfa, un pequeño infiltrado. Prácticamente les está diciendo que este es el granuloma que se está formando y que está tratando de controlar el proceso infeccioso primario. ¿Ok? Entonces, eso es el complejo de Ghon. Y hay algunos que lo van a presentar no teniendo la enfermedad. Y el complejo de Ranke, perdón, entonces es acá es el mismo complejo de Ghon, pero con linfadenopatías calcificadas. Ya no tengo infiltrado porque ya tengo linfadenopatías. ¿Lo ven acá? Estas de aquí. Calcificaciones a nivel de los ganglios paroidiales. Entonces, ahí vamos a tener, cuando son calcificaciones, complejo de Ranke, y cuando no tenemos, cuando tenemos linfadenopatías con infiltrado, el complejo de Ghon. ¿Ah? No se olviden de eso porque lo van a ver en el futuro y también son preguntas de distintos exámenes. ¿Ya? Algunas, ya la parte de misceláneas, la parte de laboratorio, por decir, cómo es que podemos, cómo puede ayudar. Como este ya es un tema de laboratorio, pero se les dice para que tengan como conocimientos generales. El beca en esputo. En el laboratorio puedo utilizar beca en esputo, puedo utilizar cultivos y que puedo utilizar otras pruebas como el PCR, ¿no? No la proteína C reactiva, sino la reacción de cadena de polimerasa, descubriendo el genoma de la bacteria. Entonces, propiedad de algunas bacterias y parásitos que contienen ácidos grasos de cadena larga que pueden resistir la coloración con alcohol ácido, ¿ya? Después de la tinción con colorantes básicos. ¿Cuál es el procedimiento? El frotis se tiñe durante unos... Les digo esto porque muchas veces ustedes se van a ir al telón y se van a ir a establecimientos donde a veces están ustedes con el técnico nada más y en algunos casos van a tener que hacerlo ustedes mismos, ¿ya? El frotis se tiñe durante unos 5 minutos con fucsina fenicada, aplicando calor, se lava con agua y se decolora con alcohol etílico al 95% y con un 3% de ácido clorhídrico concentrado. Se lava, se tiñe durante 30 a 60 segundos y se añade azul de metileno. Las bacterias ácido resistentes me van a dar un color rojo y las bacterias no ácido resistentes me dan un color azul. ¿Ya? Entonces, acá vemos el bacterio, ¿no? Es un color, este es el fondo azul y es un color rojizo, el bacilo, es un color rojizo alargado, ¿no? Vamos a ver, y eso nos está indicando bacilo ácido resistente, ¿ya? Bacterias ácido resistente. Por eso es de que ahí viene el nombre de BAR, ¿ya? Bacterias ácido alcohol resistente. Bien, ¿ya? Entonces, los informes que ustedes les dan, BAR, 2 bar por campo, 3 bar por campo, 5 bar por campos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a encontrar en el tema de la detección de clínico bacterio. Entonces, acá por decir, cuando les dan un reporte negativo es que no hay bar, o sea, no hay bacterias ácido alcohol resistente. Han observado 100 campos sin bacterias, entonces es negativo. Cuando en un 9 bar en 100 campos, ustedes informan el número de bar porque todavía es pequeño. Ustedes observan de 0 a 1 bar por campo en 100 campos observados, entonces ya ustedes le van a decir una cruz. Si ustedes se encuentran de 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados, y si ustedes se encuentran más de 10 bar por campo en 20 campos observados, 3 cruces. Que más cruces, más
VAR encontrado en menos campos. O sea, quiere decir que no hay necesidad de buscar 100 campos para encontrar, sino que en 20 ya hay bastantes. Ya. Entonces, eso les está indicando las cruces, que seguramente muchos de ustedes, por temas de repente de labores o el tema ya de que algún familiar o algún paciente que conozcan haya tenido, les entregan estos informes en laboratorio. ¿Okay? Cultivo, podemos tener el cultivo de Lewis Jensen, los cultivos líquidos, el Ogawa, el MOTS, ¿no? Y las pruebas de PCR, el GenSper y el Genotip, ¿no? Sobre todo para la MDR y XDR, las multidrogas resistentes y las muy multidrogas resistentes, ¿ya? ¿Qué problema tengo con el cultivo de Lewis Jensen? Tiene una sensibilidad altísima, 90%, ¿ya? ¿Ustedes saben cuánto es la sensibilidad del BK? ¿Alguien sabe por ahí la sensibilidad del BK? O sea, que yo te saco un BK en esputo y que me salga positivo a los casos de enfermos. ¿Alguien? ¿85%, doctor? Es muy alto. ¿En esputo? BK en esputo, Sí. Richard, es muy alto. No, demasiado alto. El BK en esputo, su sensibilidad está aproximadamente entre el 60 y 65%. Nada más. Si no, imagínate, todo sería excelente, pues, ¿no? El BK, no es así. El BK en esputo, 60-65%. Nada más. El cultivo sí es el método ideal, es el método, es el gol estándar en el tema de detección de tuberculosis. Ya, sensibilidad del 90%, ¿no? El problema, ¿cuál es? El tiempo. Se demora demasiado, 70, 90 días para que te dé positivo. Es una barbaridad. Y esos 70, 90 días, tu paciente, ¿qué está haciendo? Contagiando a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, por eso es que se opta por los cultivos líquidos, que son más rápidos, como este de acá, ¿no? Y los cultivos de líquidos, que este sí, en 2 semanas yo ya tengo el resultado. Y encima puedo dar puedo hacerle antibiograma con rifampicina e isodiclor, que son los principales medicamentos que tienen resistencia. Entonces, rápidamente voy a decir eso, ¿no? Entonces, la sensibilidad también de ellos es alta, por encima del 90%. Entonces, tenemos un buen método. Ahora, todos los laboratorios no están haciendo o agua, ¿no? Y MODS se utiliza bastante. No sé, pero bueno, ese es lo ideal, ¿no? En el tema de tratamiento es una de las cosas más complicadas que pero sí bastante tediosas, ¿no? Por la cantidad de medicamentos de que yo voy a usar, ¿no? Como yo voy a usar tantos medicamentos, entonces ahí sí tengo problemas para aprenderme todo. Pero ustedes tengan esto, ¿no? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Esos son los medicamentos de primera línea de elección. Para que no se olviden, RIPE, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿no? Entonces, es para que no se olviden, ¿ok? Entonces, ellos son los que normalmente el tratamiento consta de 6 meses para los que recién tienen la enfermedad
2 meses, una primera fase de 2 meses y una segunda fase de 4 meses. ¿Ya? Para los nuevos, como se dice. Para los que tengan tuberculosis extrapulmonar, o sea, en otro sitio, el tratamiento ya se alarga 12 meses. Son 10 meses de primera y 10 meses de segunda. ¿Ya? Para los pacientes que tengan VIH, el tratamiento es de 9 meses. 2 meses y 9 meses acá. ¿Ya? Entonces, ese es digamos, lo primero que voy a alternativa que tengo para el tema, ¿no? Gestantes, 9 meses. ¿Ya? 3 meses y 6 meses. Entonces, estos son los esquemas que manejamos actualmente. Entonces, ellos son lo primero que acá, lo primordial que ustedes aprendan lo que es de primera línea, ¿no? Lo de primera línea, rifampicina, isoniazida, piracetamida y etambutol, ¿no? Entonces, ya después cuando vean ya el tema de tuberculosis en el capítulo de neumología, entonces ahí sí ya vamos a ver los distintos tipos de tratamientos que yo voy a tener, ¿no? Entonces, como les había mencionado, cuando son MDR, son resistentes a la rifampicina y a la isoniazida, ¿ya? Cuando son XDR, son resistentes a la sida más un aminoglucósido o una fluoroquinolona, que también es lo que se, este, se, se está viendo, ¿no? Que normalmente se está viendo. Muy bien, eso es lo que se refiere con tuberculosis. Espero que hayan, hayan, hayan entendido sobre todo el tema del mecanismo fisiopatológico, ¿sí? Pero, me olvidaba. Acá hay algo, ¿por qué es tan difícil de controlar la enfermedad? ¿No? Entonces tú dices, oye, pero la tuberculosis son tantísimos años que estamos con esta enfermedad y nada, ¿no? Y nada. Entonces no logramos controlar. Entonces, por decir, acá, el paciente empieza tos más expectoración por 14 días. ¿Sí? Tos expectoración por más de 14 días. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué cosa haces tú? Le saco un BK. ¿Ya? Negativo. Me sale negativo. Entonces tu paciente sigue. No tengo tuberculosis, sigo. Perfecto, pasa el tiempo, tu paciente sigue con tos, más expectación, ¿sí? Segundo mes, ¿no? Ya el tercer. Y esto es, que esto es uno de los pacientes, o sea, los pacientes que realmente son conscientes, porque normalmente los pacientes dicen, estoy con tos y expectación 2 meses y recién van a sacarse su prueba. Nos siguen con tos, expectoración, va buscando por ahí, dicen, no, me van a la farmacia, se van a todos los sitios, dicen, ay, espérate, van a un médico y le dice, espérate, vamos a sacarte un nuevo BK y te sale negativo, ¿ya? Perdón, estas son semanas, estaba confundido. Son semanas. Sacas primero a las 2 semanas, sigues 3 semanas, sacas y te sale negativo, ¿ya? Tú sigues con tos, bueno, dices, no, no es leve, debe ser una faringitis crónica, etcétera, etcétera, y sigues con tos. Sigues con tos, más expectoración. Entre la cuarta y quinta semana
tú me haces tos y esputo sanguinolento, ¿sí? Te sacas un BK y acá me sale positivo. Entonces aquí ya aíslas, das tratamiento y todo eso. Durante este tiempo, tu paciente está contagiando. Ya ha contagiado a muchas personas de su entorno familiar y de su entorno laboral y amical, ¿sí? Porque también tenemos la costumbre de compartir cosas, compartir casos, compartir ciertos, compartir distintas cosas y acá es donde se presenta, ¿no? Entonces, ¿y por qué se debe esto? Por la baja sensibilidad que tienen las pruebas de BK, ¿sí? Tienen baja sensibilidad cuando recién aparecen. ¿Por qué? Porque lo que hace el BK es encontrar los bacilos a nivel del esputo, pero no sea adecuado, que la toma de la muestra no sea adecuada, la preservación no ha sido adecuada, etcétera, y no te permite, pues, que tengas una adecuada visualización de los bacilos, ¿ya? Entonces, por esa razón de que es, no es tan, tan apropiado. Entonces, acá. Entonces, ¿qué cosa lo debo hacer? Si yo estoy con tos, expectoración y tengo más de 2 semanas de proceso, lo que yo debo hacer es cultivo. Cultivo. De vuelta que les acá también por si acaso, pero no hay que vuelta que darle cultivo. Y comienzas con el aislamiento, medidas de protección, mascarilla, etcétera. 20 días el resultado, ¿no? 2 semanas a 20 días ya te está saliendo el resultado de los cultivos. Y con eso ya tienes un mejor manejo. A que tú recién estés haciendo eso cuando ya tienes 5 semanas de contagio, ¿no? No es tan difícil controlarla. Por eso nos cuesta todavía tenerla después de siglos que ya convive con nosotros. ¿Alguna consulta? Bien, si no hay consulta, pasemos al último tema que vendría a ser edema agudo de pulmón, ya que han estado hablando por ahí sobre el edema agudo de pulmón que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, este es un proceso por el cual hay una extracción de líquido en los espacios alveolares sin el intersticio alveolar, ¿ya? Entonces, prácticamente, yo tengo mi alveolo, tengo mi capilar, esta área se inunda de líquido, esta área me va a traer alteraciones de la difusión de oxígeno y de CO2, ¿no? Va a tener alteraciones en la difusión. Entonces ocurre cuando el líquido es filtrado en el pulmón más rápido de lo que se puede ser removido, porque recuerden ustedes de que siempre hay líquido que va a ir al intersticio pulmonar, pero que se va a ser drenado por nuestro sistema linfático, produciendo una alteración importante en el intercambio gaseoso por acumulación del mismo en el espacio extravascular del pulmón, ¿sí? Acá vemos los capilares, acá vemos el intersticio, y este intersticio está de líquido, hay cantidad de líquido, pero es mínimo y es fácilmente drenado por el sistema linfático, ¿ya? Tenemos dos tipos de edema, el edema cardiogénico y el edema no cardiogénico. El edema cardiogénico es por trastornos hemodinámicos, el edema no cardiogénico es por un aumento de la permeabilidad capilar, que puede deberse también por lesión de la microcirculación pulmonar. En el cardiogénico hay un bombeo hace que la sangre retroceda hacia la circulación pulmonar
Y cuando la presión hidrostática de los capilares pulmonares supera la presión osmótica del capilar, el líquido es impulsado fuera de los capilares pulmonares hacia el espacio intersticial y hacia el alveolo. Y en el no cardiogénico la presión hidrostática está normal, pero aquí lo que ocurre es que se desplaza con las proteínas conforme cambia la presión oncótica. ¿Ya? Entonces, para eso tenemos que recordar, sí, las infecciones pueden considerarse como no cardiogénicas. Sí, Ricardo. Acá tenemos que considerar por las fuerzas de Starling, ¿no? Las presiones de salida y las presiones de entrada. Entonces, la presión hidrostática del capilar lo que hace es sacar el líquido hacia el intersticio. La presión osmótica del capilar lo que hace es retener el líquido del intersticio. ¿Ya? Y acá tenemos presiones que van a estar en el intersticio, ¿no? La presión intersticio, la presión capilar, la presión hidrostática en el intersticio, la presión colidosmótica en el intersticio y la presión negativa el líquido alveolar, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente es lo que se hace, ¿no? Entonces, la IF va a estar a favor, va a estar a favor de la salida de líquido, pero esto de acá es drenado, como les mencionaba, fácilmente por el sistema linfático. Entonces, siempre va a haber una pequeña cantidad de líquido a nivel del intersticio, pero que va a servir para lubricación prácticamente, ¿ya? Entonces, presiones de salida, presión hidrostática del capilar, ¿ya? Presión colidosmótica del intersticio y presión negativa del líquido alveolar. Presiones de entrada, la presión colidosmótica del capilar, ¿no? Entonces ellos son los que se van a encargar de manejar esto. Cuando existe una alteración de estas presiones, la cantidad de líquido ya no es en este caso más 1, puede ser más 3, más 4, más 5 y ya no se drena adecuadamente y este espacio se llena de líquido. Este es un edema, pero como ocurre en el intersticio pulmonar, es un edema pulmonar. Ahora, este puede darse en momentos agudos y crónicos. Momentos agudos y crónicos. O sea, se puede hacer lentamente como también puede ser en forma brusca. Entonces, cuando es en forma brusca, es un problema de edema agudo del pulmón. ¿Sí? Entonces, acá vemos por decir. En el cardiogénico estábamos hablando, el problema es que hay un incremento de la presión hidrostática del capilar pulmonar. Este incremento de la presión hidrostática del capilar pulmonar se debe a diversos factores. Puede ser de que se incrementa, por decir, en el cardiogénico, puede ser que se incremente la presión de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Puede ser de que se incremente o se incremente las presiones del lado izquierdo del corazón por distintos factores cardiológicos, ¿no? Estenosis de válvula, insuficiencia de válvula, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, etc. Entonces, ya son factores. Y en el no cardiogénico hay una salida de proteínas hacia el líquido intersticial como a nivel alveolar. Entonces, aquí se debe prácticamente por una lesión alveolar y una lesión capilar. ¿Sí? Por eso es de que la neumonía de COVID que podría ser también un edema de pulmón, porque había lesión de los capilares y lesión del alveolo. Entonces, por eso es de que había otro tipo de factores, ¿no? Entonces, acá simplemente hay un incremento de la presión hidrostática del capilar y entonces la característica del líquido que se va a encontrar en el intersticio y en el alveolo es bajo de proteínas, con baja concentración de proteínas. Y en el edema no cardiogénico, que están las infecciosas, los problemas musculares, caja torácica, etc., acá sí vamos a tener
un edema rico en proteínas, ¿no? Entonces, el macrófago, neutrófilos, etcétera, ¿no? Entonces, producto de las reacciones infecciosas también que se va a presentar. Entonces, acá es bastante fácil. Por decir, tengo simplemente una porque mis capilares pulmonares se están incrementando, producto que de repente la presión de la arteria pulmonar también se está incrementando, o una fuerza retrógrada producto de un incremento de la presión del lado izquierdo del corazón. Entonces esta presión hidrostática se incrementa y comienza a salir líquido y fluido. Si es una descompensación bastante marcada por un problema cardiovascular, entonces el líquido sale en forma brusca y se produce edema agudo del pulmón, ¿no? Aquí se presenta por varios mecanismos. Como hay mecanismos de daño vascular, entonces el líquido sale producto que las proteínas se han extravasado hacia este lado, producto del daño del endotelio. Entonces, las proteínas se dirigen hacia este lado y el líquido, por una presión oncótica, se dirige hacia estas zonas. Otra de las cosas que también puede haber es una vasodilatación por mediadores químicos de la inflamación, ¿no? Como hay vasodilatación por mediadores químicos de inflamación, también hay salida de líquido, hay salida, y si es un proceso infeccioso bastante amplio, bastante severo, entonces se produce extravasación de líquido a nivel de varias áreas del pulmón. Entonces, ¿quiénes me dan esto? Las neumonías atípicas, ¿ya? Neumonías atípicas. ¿Y por qué? Porque las neumonías atípicas no se dirigen a un solo lóbulo, sino las neumonías atípicas se dirigen a casi todo el parénquima pulmonar. Entonces, como se dirige al parénquima pulmonar, entonces se produce ese infiltrado de líquido a nivel de todo el pulmón y se provoca el agudo del pulmón no cardiogénico. Los cardiogénicos, por decir, hay un aumento de la permeabilidad capilar, infección, desinflamación hipoxelular, síndrome de respuesta inflamatoria, síndrome de distrés respiratorio agudo, insuficiencia linfática, hay acumulación de líquido y proteínas, cuando existe un aumento de la presión pleural, aspiraciones sobre los capilares pulmonares, cuando hay un descenso de la presión oncótica, uremia, hipoproteinemia, por decir problemas de cirrosis hepática. La cirrosis hepática me va a dejar una disminución de las proteínas plasmáticas, ¿no? Que también me puede provocar esto. Causas comunes: sepsis, funciones múltiples, aspiración de contenido gástrico, fractura de múltiples huesos largos, sobre todo de las costillas, neumonía, contusiones pulmonares, obstrucción de la vía respiratoria. Menos comunes: pancreatitis, quemaduras, sobredosis de fármacos, ¿no? Inhalación de gases tóxicos, coagulación intravascular diseminada, el edema pulmonar neurogénico, también son los menos comunes. ¿Sí? Entonces vemos acá, ¿qué es lo que me va a provocar? Como esta área se inunda de líquido, ¿qué sucede? El oxígeno viene por acá, ¿no es cierto? Mi presión alveolar de oxígeno llega a 100. Puede llegar un poco menos porque como hay líquido ya no se distiende y se colapsa un poco el alveolo, entonces ya no llega a tener toda su amplitud. Pero bueno, imaginémonos que esté cerca 100, ¿ya? Entonces cuando tú llegas acá por el extremo venoso, el extremo arterial, tienes 40 milímetros de mercurio de presión de oxígeno. Tú debes salir con 104 milímetros de mercurio, ¿no? Después tú debes acá, después de la dinámica capilar. ¿Cuánto es la dinámica capilar pulmonar, Richard? Se fue a dormir.
0.8 segundos, ¿no? Lo estaba 0.8 buscando, doctor. No lo encontré. 0.8 segundos. Esto acuérdense, eso lo hemos visto en fisiología también. Y que puede reducirse hasta 0.3 segundos. Pero bueno, terminó la dinámica capilar y tú en lugar de salir 104 porque hay una alteración de la difusión. Hay una alteración de la difusión. Entonces, ¿qué ocurre? Como estás en 104, termina los 0.8 segundos y no conseguiste los 104 y empiezas a tener 90 milímetros de mercurio. Con esto estás llevando 80 milímetros de mercurio a nivel de sangre arterial. Entonces, esto se va por las pulmonares, se van hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, circulación periférica. Y por aquí, llegando con 75 milímetros de mercurio. Ya estás en un grado de hipoxia. ¿Sí? ¿Cuánto era la hipoxia? Menos de 80. Ya estás en un grado de hipoxia. ¿Sí? Ya estás en un grado de hipoxia. Entonces aquí tú le vas a dar menos, le vas a dar 40, probablemente le des 30, 25, y acá tu célula consume prácticamente y entonces vas a entrar en una hipoxia tisular. ¿Ya? Tisular. Comienzas a tener problemas. Esta hipoxia tisular es detectado por los quimiorreceptores periféricos. Y aparte del tema de la hipoxia, también hay un incremento en los niveles de CO2. Y este es detectado por los receptores centrales, la zona quimiosensible. Y activa a los centros respiratorios para que incrementes la frecuencia respiratoria tratando de aumentar el volumen de aire. Pero como no es un tema netamente de diferencia de presiones, es un tema de difusión, es un tema de solubilidad, es un tema de distancia de membrana. Entonces, más que incremente la frecuencia respiratoria, no vas a conseguir incrementar estos volúmenes. No vas a conseguir incrementar estos volúmenes, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener estos inconvenientes como el edema pulmonar. El edema agudo del pulmón nos lleva a una hipoxia tisular y que si no corregimos el proceso, ya sea las causas del edema agudo del pulmón, ya sea cardiogénico o no cardiogénico, entonces no vamos a conseguir mejorar los niveles de oxígeno. Entonces no vamos a conseguir eso. Muy bien, chicos, eso ha sido la parte de respiratorio 2, ¿no? Sobre estos tres temas bastante interesantes y bastante importantes, como son la insuficiencia respiratoria, la insuficiencia respiratoria, la tuberculosis y el edema. ¿Okay? ¿Alguna consulta